No existe evidencia científica que respalde la existencia de fantasmas o espíritus que habitan en casas desocupadas. Estas creencias son comunes en muchas culturas y pueden ser el resultante de leyendas populares, supersticiones o experiencias personales subjetivas. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy una nueva historia. Y desde ya te invitamos a que te suscribas, que le des like, que compartas para más videos. Esto pasó en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Esto que les voy a contar es una serie de eventos que pasaron en mi infancia en ese lugar. Yo era chico, habré tenido unos 10-12 años, pero recuerdo que empezó a pasar todo esto, o por lo menos me enteré yo. Fue el día que operaron a mi abuelo. Recuerdo que fue, por supuesto, una urgencia. Recuerdo que fui con mi tío en la camioneta de un vecino. Era una F100, una especie de F100, recuerdo. Asiento del conductor, acompañante, y yo, debido a mi estatura, iba parado atrás. Recuerdo que ese día mi tío le cuenta a mi vecino todo lo que estaba pasando en esta casa. Esta casa era de mis abuelos. Y en esa época justo ellos se habían mudado. Esta casa tenía una entrada principal, en la que te enfrentabas con la casa de mis abuelos, arriba había otra casa, y de costado un pasillo que se llevaba al fondo, como si fuera un PH. Y esto que les conté es el viaje de ida, pero después había que volver. Después tenía que entrar y pasar por el pasillo ya con todo lo que me habían contado. La casa de mis abuelos había quedado vacía casi. Sí vivía mi prima con el novio, pero casi que no estaban nunca. Mis abuelos se habían mudado. En una de las tantas cosas que me contaron en esa camioneta, decían que había una sombra, una especie de sombra, que se le había presentado a diferentes familiares casi en un evento parecido. Esa casa de frente, cuando entrabas, te chocabas con la casa de mis abuelos, y en la mano izquierda era una escalera, por supuesto, que subía a la casa de arriba. Y decían que varias veces vieron a esa sombra con forma humanoide subiendo las escaleras. Y que también se la veía por el pasillo que tenía que pasar yo para volver a mi casa. Y la verdad que recuerdo hoy, ya habrán pasado unos 25 años, el miedo que sentí. Y por supuesto que me estaba persiguiendo, porque en realidad no había visto nada. Una de las primeras veces que se enteraron de lo que pasaba, le pasó a una tía. Me cuentan que dormía y de repente se despierta y lo primero que ve es una cosa negra, que no se veía la cara, y le empieza a agarrar del cuello, como queriendo estrangularla, hasta que logra soltarla y esa cosa como que empieza a correr. También mi prima me cuenta que le pasó exactamente lo mismo, la misma situación. Recuerdo un día, estábamos en la casa nueva que compraron mis abuelos. Ahí estaba yo, ahí lo recuerdo. Estábamos mis abuelos, mi prima y yo. Y de repente suena el teléfono y era el novio de mi prima. Él vivía arriba solo, a la vuelta de la casa de mi prima. Él tenía una habitación arriba, que se accedía por medio de una escalera, pero no de esas escaleras de cemento ni de material. Era de esas escaleras de madera, lo cual se hacía más lento el subir y bajar por un tema de precaución. Él cuenta que estaba a oscuras. La puerta de entrada de esa habitación eran esas cortinas de tela, ¿cierto? Que si pasa alguien por ahí, la cortina se abre. Y él cuenta que estaba a oscuras, escuchando música, y mi prima le había prestado su radiograbador de esa época. Era un radiograbador que tenía una luz en la perilla del volumen, lo cual, si vos subías el volumen, se veía la luz, ¿no? Que giraba. Él estaba como dormitando, y de repente a oscuras siente que el volumen de la música se empieza a elevar. Entonces mira hacia el radiograbador y ve que la luz de la perilla se empieza a elevar, y se asusta, se pone en alerta y automáticamente lo agarran del cuello. Cuenta que pudo sentirlo físicamente, que era una sombra, era una silueta negra, no se notaba nada, no podía apreciar ningún rasgo. En el forcejeo
empieza a luchar contra este ente, y cuando logra zafarse, la sombra sale corriendo. Él por supuesto la sigue y dice que no había nadie. Él dice que es imposible que alguien haya bajado, haya saltado o haya agarrado las escaleras en tan poco tiempo. Quiero aclarar que duró un tiempo esos eventos, pero hoy ya no pasa. Antes en esa casa, cuando vivían mis abuelos, la familia siempre se juntaba, y más que nada en las fiestas, siempre era una mesa larga, y me acuerdo que cenábamos adelante, a la izquierda de la escalera, y debajo de la escalera estaba el baño de la casa. Recuerdo que estábamos comiendo, era la Nochebuena, estábamos todos en la mesa, no faltaba nadie, y de repente se escucha la ducha, que justo enfrente de la mesa estaba la ventana del baño, y se escucha la ducha que se abre. Me acuerdo que nos miramos todos y fuimos al baño y sí, estaba prendida la ducha. Evento parecido, un día estábamos mis abuelos, mi prima y yo. Estábamos en el comedor y a unos 10 metros estaba la cocina. No había más nadie en la casa. Y de repente escuchamos la soda, el sifón de soda. Como si alguien lo hubiese apretado y lo hubiese dejado apretado. Recuerdo que con mis abuelos y mi prima nos miramos. Y con mi prima fuimos a chequearlo. Y sí, la mesada estaba llena de soda. Alguien lo había presionado. De chico en esa casa nosotros vivíamos al fondo. Y con mis hermanas solíamos jugar de madrugada. Y recuerdo una noche que nos golpeaban fuerte la ventana. Nuestra ventana daba al patio grande de la casa. Rápidamente recuerdo que abro la ventana, miro, no había nadie, patio oscuro, pero sabíamos que podía ser mi tío que siempre nos hacía ese tipo de bromas. Bueno, esto pasó, pero al otro día nos dimos cuenta que el vidrio estaba roto. En un momento me lo encuentro a mi primo. Mi primo vivía arriba. Y él nos cuenta que fue testigo de lo que pasó. Él dice que bajaba despacio, él era de bajar siempre despacio, y él y su familia tenían que bajar por medio de una escalera de metal, lo que en Argentina llamamos escalera caracol. Él dice que bajaba lento y estaba todo oscuro, solo la luz de la luna, pero él me decía que por más que esté oscuro, con la luz de la luna a una persona por lo menos le ves el color de ropa o los rasgos de la cara. Él cuenta que bajó despacito, hace el primer escalón y lo primero que ve es la luz de nuestra habitación que estaba prendida, y en el reflejo ve una persona semi agachada mirando para adentro, pero dice que su cara estaba pegada al vidrio. O sea que era una imagen que daba miedo, porque no es que estaba mirando y estaba, no sé, a medio metro. Era su frente pegada a la ventana y de repente ve que le pega una piña al vidrio. Y automáticamente esa sombra, ese ente sale corriendo hacia el baño, porque ahí teníamos un baño afuera en el patio. Me dice que esa cosa apenas entra al baño, prende la luz y se queda ahí. Él al encontrarse con tamaña situación, lo primero que hace es tirarse al piso, sobre la losa, y se queda mirando hacia el baño. Pero él cuenta que esa luz nunca se apagó, y que ese ente, esa sombra, no salió nunca de ahí. Y así llegamos al final de esta primera parte de esta historia, y te invitamos a que te suscribas, que lees like, que compartas, para poder conocer la segunda parte de esta historia. Como de costumbre, teléfono de contacto en pantalla, para que por supuesto te animes a dejarnos tu propia historia. Así que abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo video. Abrazos.